palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, nos lleva a la redención. Programa de vida y fe. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre nosotros cada día. Es un día maravilloso que hizo el Señor para alabarlo, bendecirlo, exaltar su grandeza, su poder, para buscar cada día más de Él y obtener más de Él. Bendito sea su nombre. Estoy dándole gracias a Dios por este día, por tu vida, por la vida de todas estas personas, hombres y mujeres que dedican su tiempo para ayudarnos a llegar hasta tu hogar, hasta tu carro, donde quiera que te encuentres. Bendito sea Dios. Pues estamos en la tercera etapa, el tercer capítulo de este seminario que habíamos comenzado sobre permaneciendo en Jesús y en su palabra. Y lo estamos basando en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, del verso 1 al 17. Estamos hoy por el verso 7. Así es que antes habíamos estado viendo la diferencia, algo importante que creo que la semana pasada no concluimos, y era la diferencia entre la intimidad que tenemos que tener con Él, porque Jesús decía en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así es que decíamos que Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. La búsqueda que tenemos de la presencia de Dios siempre va a dar un fruto. Y nosotros, si no nos alineamos en esa búsqueda perfecta, en dedicar ese tiempo perfecto a la presencia de Dios, al conocimiento, a buscar la revelación de la palabra, pues nunca podremos estar dando ese fruto que permanece para que Dios siempre se mantenga limpiándonos, como dice en el verso 2. Bien, pero había estado comenzando aquí hablar sobre la diferencia entre la intimidad con Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Decía que la intimidad con Dios es ese momento donde nos separamos, donde dice Mateo 6:6, cierra la puerta de tu aposento y el Padre que te ve en secreto te recompensará en público esa oración. Y esa es la intimidad cuando nos separamos, pero nos faltó hablar de la comunión. La comunión es cuando nosotros, después que hemos tenido esa revelación y el Espíritu Santo nos puede traer a memoria la palabra de Dios constantemente estamos con nuestra mente conectada al Espíritu de Dios. Que minuto a minuto, segundo a segundo, nosotros podamos estar pensando en un verso, en alabar, en bendecir, en agradecer todo el tiempo. Señor, gracias porque sé que tiene el control de esto. Señor, mi alma te alaba porque tú eres bueno. Constantemente. Claro, nosotros tenemos una vida en este mundo natural que tenemos que hacer alto, que tenemos que atender nuestro trabajo, nuestra familia, pero ese momento en el que usted deja de hacer otra cosa y constantemente usted puede conectarse de nuevo en esa adoración, en esa alabanza, en ese agradecimiento, en esa oración constante, los que lo hacemos entienden a lo que me estoy refiriendo. Pero intimidad es cuando cierro la puerta, cuando le dedico el tiempo al Señor, y comunión es cuando me mantengo constantemente en la búsqueda del Señor. Aunque esté trabajando, haciendo algo, yo estoy conectada y el Espíritu Santo me puede traer a memoria una palabra. Puedo oír la voz de Dios aunque esté haciendo cualquier otra cosa, porque mi espíritu está conectado en una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y hay un gran problema porque muchos le preguntan, ¿usted ora? ¿Qué tiempo de oración tú tienes? Hoy yo todo el tiempo estoy orando. Entonces tú no haces nada en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, tú no trabajas. Bueno, sí, imagínese, pero yo desde que llego a mi casa,
pongo el televisor y estoy en mi trabajo con los audífonos, con alabanzas puestas. Yo siempre estoy en comunión, siempre estoy en intimidad. No, mi hermano. En eso que tú me has narrado, estás en comunión con el Espíritu. Pero intimidad es cuando cierras la puerta. Eso es tan importante. Entonces yo puedo estar conectada en mi mente minuto a minuto en una comunión con su espíritu por medio de mi mente, que es el Espíritu Santo el que se conecta con el espíritu de mi mente. Bendito sea el Señor. Bien, en esta tercera parte vamos a hablar los beneficios de permanecer en Él y en su palabra. ¿Sabe? En estos versos, desde el verso 4 hasta el verso 17, Jesús menciona la palabra permanecer 10 veces. Mire si es importante el permanecer buscándolo, en mantener esa comunión, esa intimidad y esa comunión, en mantenernos en la presencia de Dios, pero además en la meditación de la palabra, en la intimidad de la palabra, porque no solamente podemos leer la palabra como un libro de cuentos. Entiendo que he visto, conozco personas que leen la palabra, unos para juzgar a Dios. Mira lo que dice aquí, pero si Él es tan bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué dice aquí la palabra si Él permitió aquello? Para juzgar a Dios, y otros porque tienen para tener un fundamento con qué discutir, con qué contender con otros que sí han creído la palabra de Dios. Así es que nosotros debemos permanecer en una comunión, en una intimidad y en una meditación de la palabra. Porque cuando meditamos, nuestro espíritu recibe la vida de Dios. Nuestro espíritu se conecta al espíritu de la palabra que es vida. Así es que ese es el permanecer en mí, dice Jesús en el verso 7. Cuando digo en mí, hablo de Jesús, lo que dice la palabra, no en mí, Dios nos libre. En el verso 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y les será hecho. Jesús continúa estableciendo las reglas del juego, estableciendo las reglas del juego en este verso para indicarnos cómo podemos dar ese fruto, cómo podemos permanecer, cómo podemos mantenernos, como dice el Salmo 1, como corrientes de agua, ¿verdad? Como que estamos plantados, árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae y su fruto permanece. Entonces, aquí dice dos cosas importantes. Uno, si permaneces en mí y en mi palabra. Necesitamos tomar la decisión. Esto nos demuestra la gran necesidad que tenemos como hijos de Dios de hacer la decisión de buscarle sin cesar, de buscar en todo tiempo, de orar en todo tiempo, de permanecer en esa búsqueda de su sabiduría, de su conocimiento, para que logremos dar ese fruto correcto y recibir todo tipo de bendición. Que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque fíjese, Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Si el justo vive por fe, quiere decir que usted y yo tenemos que tener una comunión perfecta con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, para que esa fe aumente cada día más. Porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. La certeza, la convicción de lo que se espera, aunque no lo ves. No es por vista, es por fe. Y si retrocediere, dice Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Todos nosotros queremos agradarle a Dios. Yo sé que si usted me está escuchando, si usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y usted tiene una conversión, una convicción de la necesidad que usted tiene de Dios, usted quiere agradar a Dios en todo tiempo. Pero esto no es automático, hermanos míos. Esto no es automático. Esto requiere un esfuerzo constante para permanecer y seguir dando frutos correctos, agradables a Dios y a los que nos rodean. Porque Jesús dijo que a los que da fruto los limpia cada vez más. A los que da fruto los limpia cada vez más. Nosotros debemos permanecer
debemos permanecer. Porque si las promesas, el segundo punto es, solo si conocemos sus promesas. El que permanece en mí y en mi palabra, solo si conocemos sus promesas y la guardamos en nuestros corazones y permanecemos firmes sin fluctuar en un hábito, en un estilo de vida, de intimidad con Dios, de comunión con el Espíritu, de meditación en la palabra. Entonces es que podemos guardar esa palabra y ese poder sobrenatural puede operar a través de nuestras vidas. Recuerde que Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Ese poder que opera en nosotros es el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra que es vida, operando y haciendo milagros, señales, porque Él nos respalda cuando nosotros mantenemos esta intimidad. Él nos respalda cuando mantenemos esta intimidad, pero debemos pagar el precio. Podemos entonces pedir y recibiremos, porque no somos bipolares espirituales, somos de los que permanecemos. Jesús dijo, pide y se te dará. Es una promesa que hay de parte de Dios. Pide y se te dará. Busca y hallaréis. Toca y se abrirá. Mateo 7:7. Pero Santiago en el capítulo 4 aclara esta situación también, porque también dice que pides y no recibes porque pides mal, pides para tus deleites. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es el espejo. Es un espejo donde nos tenemos que mirar constantemente. La palabra de Dios nos permite vernos por dentro. Es el espejo que te permite ver el hombre interior. El espejo donde nos miramos regularmente este cuerpo físico nos dice las imperfecciones que tenemos por fuera. Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios es el espejo que nos refleja, que nos deja ver lo que está en el hombre interior. Lo imperfecto del hombre interior sale por medio de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios es el pan del cielo que alimenta el espíritu. Si no tenemos esto, entonces andamos en nuestra carne buscando y pidiendo para nuestros deleites, ya sea para alimentar la vanidad, para el ego, para el orgullo o para contender, como decía ahorita. Es necesario que entendamos que la palabra de Dios es la vida de Dios entrando en nosotros. Es el pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Este no es el pan, este no es el maná que descendió del cielo que Moisés, Dios en su misericordia, le dio a aquel pueblo rebelde y contencioso, aquel pueblo que solamente se quejaba en todo tiempo, y Dios en su misericordia le manda el maná porque había hecho una promesa de sostenerlos, de mantenerlos durante este recorrido. Pero usted y yo tenemos un recorrido diferente. Usted y yo tenemos el alimento del cielo. Usted y yo tenemos la palabra de Dios, que es la vida que penetra, que es la espada del espíritu, que es esa palabra que penetra y divide el alma del espíritu, que nos permite vernos por dentro. Ella alimenta, así como alimentas tu cuerpo físico con la comida, con el alimento físico. Entonces, el alimento, el pan del cielo, es el que alimenta tu ser invisible, tu hombre interior. Su palabra es espíritu y es vida. De ella recibimos la sabiduría divina que cambia el proceder, porque cambia tu mente. Ya no puedes hablar igual, ya no puedes caminar igual, no lo haces. Y lo haces espontáneo simplemente porque la palabra de Dios es la que dirige tu vida, porque ahora tu mente ha sido transformada y la mente es la que dirige todo nuestro ser. Si no falta la mente, falta todo. Entonces, es necesario que ese pan de vida nos lo comamos todos los días para que podamos recibir ese alimento espiritual, para que nuestra mente sea transformada,
por el espíritu de la palabra, porque Proverbios 23:7, y ya lo habíamos mencionado en los capítulos anteriores, pero es necesario hacer alusión a este verso nuevamente, porque dice que según piensa el hombre, así es, según piensa, así actúa, es la mente la que nos guía. Cuando recibimos este alimento del cielo, la mente se hace la mente de Cristo. Se hace la mente de Cristo, por eso es que Él insiste en que permanezcamos en Él y en su palabra, porque de acuerdo a a la medida en la que meditamos, en la que buscamos, entonces es que vamos a obedecer, porque es el temor de Dios entrando en nosotros, es la vida de Dios recibiendo, no es la vida de Dios penetrando y nuestro hombre interior recibiendo esa vida. A medida que nos miramos en ese espejo de la palabra, ella refleja lo que guarda tu corazón. Ella refleja ese hombre interior que está dañado, ese dolor que hace años que no lo puedes sacar, ese resentimiento, ese odio, o ese mal hábito lo refleja. Ese mal hábito de decir palabras obscenas o ese mal hábito de lujuria, de desorden sexual, ese mal hábito, eso que domina tu alma y que sabes que desagrada a Dios, entonces Dios lo va a mostrar siempre a través del poder de la palabra. Por eso es que Jesús insiste, porque nuestro hombre interior tiene que ser alimentado por el Espíritu de Dios. Si lo hacemos, si obedecemos, si pagamos el precio, entonces la recompensa siempre estará garantizada. Mira lo que habla Proverbios capítulo 3 y voy a hablar de algunos versos más importantes, pero les exhorto a que mediten en Proverbios capítulo 3, porque en Proverbios capítulo 3 nos refleja 2, 3 y 4, nos habla de los beneficios de mantenernos en el poder de la palabra, los beneficios que hace, que trae la palabra de Dios a nuestro hombre interior, que se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro actuar. Dice Proverbios capítulo 3 del 1 al 4, hijo mío, no te olvides de mi ley. Recuerda que ya Jesús está hablando aquí de una ley diferente. No es la ley de Moisés, no es la ley que Dios le dio a Moisés para guiarlos a ese pueblo por el desierto. Ahora el apóstol Pablo aclara muy bien este asunto en Romanos 8 del 2 al 6. No es la ley aquella en la que tiene que estar basado, es en la ley del espíritu de vida. Dice Proverbios 8 del 2 a 6, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para aquella ley de Moisés, que fue dada a Moisés para ese pueblo, esa ley, porque era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero perdón, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora tu mente ha sido transformada porque te has mantenido, has permanecido en la palabra de Dios, en el conocimiento, recibiendo la revelación por el espíritu de la palabra. Ahora tu mente ha sido transformada por esa palabra. Ya te ocupas más del espíritu que de la carne. Ya posees la sabiduría de Dios. Ahora él sigue diciendo en el proverbio del 1 al 4, hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi ley. Dice, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Él nos, lo mismo que está Jesús diciendo acá, permanezcan en la palabra y tu corazón guarde mis mandamientos, porque mire el beneficio, largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Usted y yo debemos agradarle a Dios y a los hombres. Si le agradas a Dios, puedes estar seguro que le agradarás a los hombres, porque todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios establece es bueno. La Biblia es las instrucciones de la Biblia, de la vida. Sino si todo ser humano se pudiera enfocar y obedecer y esforzarse, tuviéramos un mundo maravilloso. No hubiera odio, no hubiera rencor, no hubiera guerras. Todo fuera amor y paz. Todo fuera amor y paz. Dice que aumentarás días, años de vida y paz. Años de vida y paz. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El verso 8 en adelante dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios es vida y se desata en nuestros cuerpos y trae sanidad a nuestros cuerpos. Tengo tantos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi cuerpo y a través de mi vida, pudiendo orar por enfermos y sanar solamente con la palabra. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque es que en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. La sabiduría humana no se puede comparar con la sabiduría de Dios. La sabiduría viene de Dios. El humano tiene inteligencia, un grado de inteligencia que podemos medir, pero la sabiduría solo la mide Dios y depende de tu testimonio, depende de tu obediencia. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Mire los beneficios: largura de días en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Todos te honrarán, todos te agradecerán. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas y todas, perdón, y todas sus veredas paz. Todos sus caminos son deleitosos. Nos deleitamos en la presencia de Dios y la gente te mira y te dice, ay, pero tú siempre tienes paz, yo nunca te veo bravo. Nosotros nos podemos poner bravos en un momento determinado, pero no debemos pecar. Mm, Porque tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, yo no la doy como la del mundo, yo se la doy para siempre, por la eternidad. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida. La palabra de Dios, la sabiduría que viene de su palabra es árbol de vida, a la que de ella echan mano y, y bienaventurados son las que la retienen. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. No se aparte la palabra de Dios de tus ojos. Guarda la ley, guarda el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza
y Él preservará tu pie de quedar preso. Bendito sea el Señor. El poder del conocimiento de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo operando por medio del conocimiento de la palabra en tu vida, limpiando el camino, dándote la fortaleza, fortaleciendo tu hombre interior para que nada te mueva el piso, para que nada te robe la paz, para que nada te robe el gozo. Por eso Jesús dice, si permaneces en mí y permaneces en mi palabra, pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran. Hay un poder sobrenatural cuando pedimos, cuando estamos obedeciendo. Entonces es que se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Entonces es que podemos producir ese fruto con sus nueve elementos, como habla Gálatas 5 del 22 al 23. Caminaremos siempre en amor. Podremos perdonar a los que nos hacen daño. Podremos Podemos discernir, saber lo que viene antes de que suceda, porque estamos llenos, estamos en la presencia de Dios y Él nos habla, Él nos dirige, Él nos guía a toda verdad. Pero en estos elementos del fruto podemos vivir en amor, podemos vivir en paz, podemos vivir con paciencia la vida. La vida de los hijos de Dios no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Usted va a resistir al diablo y él va a huir de usted. Usted va a permanecer obedeciendo y Dios lo va a seguir bendiciendo. Vas a poder caminar en su paciencia, vas a poder tener fe para esperar el tiempo de Dios. Vas a vivir en bondad y benignidad. Siempre vas a poder dar sin que te sea una carga dar. Serás tan manso y humilde como Jesús. Y tendrás a flor de piel el dominio propio. Nada te podrá mover el piso, porque ahora la palabra de Dios te ha lavado y su espíritu te ha fortalecido. Bendito sea el Señor. Lo que pidas te será hecho, porque juntamente con Jesús nos dio todas las cosas, dice la palabra de Dios. Juntamente con Él nos da todas las cosas. Si nuestros padres terrenales nos dan las buenas cosas, cómo no nos dará Dios con Jesús todas las cosas? Todo lo que tú pidas será hecho. Pero recordemos que Jesús ya hizo todo esto en la cruz del Calvario. Ya Él pagó por todas nuestras necesidades. Ya Él pagó por todas nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por nuestros pecados. Él es el camino para llegar por medio de la fe, que es el puente. Solo nos toca obedecer y querer y pedir para recibir. Porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho, dice Jesús. Todo lo que pidas en mi nombre. Jesús nos sigue estableciendo las reglas del juego. Si vemos Marcos capítulo 11 del 21 al 25, encontramos a Jesús estableciendo otras reglas para que podamos permanecer y podamos recibir las contestaciones a nuestras oraciones, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que podamos ver y recibir un milagro que estemos esperando de parte de Dios. Si permanecemos en su palabra, cómo hacer y qué debemos hacer o cumplir para que cuando pidamos en su nombre todo sea concedido. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, 21 al 25. Dice que pasaba Jesús y vieron un árbol de higo que estaba muy florecido. Y Jesús fue a coger flores, fruto, porque tenían hambre, pero no pudo porque no habían frutos. Era un árbol engañoso. Y le dice que lo maldijo desde la raíz. Lo maldijo y pasaron por el árbol, maldijo ese día. Y de regreso, Pedro se da cuenta que estaban en presencia de un milagro, porque aquel árbol frondoso, verdoso que habían pasado y que escucharon cuando Jesús lo maldijo y estaban en presencia de este milagro. Y le dice Pedro: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Estaba preguntándole, ¿cómo es posible que hiciste esto? Y respondió Jesús: tened fe en Dios.
La fe de Dios es la que llama las cosas que no son como si fuesen. Es la fe la que no espera ver para creer. Así es que esa fe es la que Dios está diciendo, Jesús está instruyendo a Pedro y diciéndole, tened la fe de Dios. No mires la circunstancia, mira el poder de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, es decir, dos cosas hay importante aquí. Quítate y échate en el mar es tomar autoridad. Es tomar autoridad por la fe, la certeza, saber que Dios te ha dado poder y autoridad para reprender todo diseño del infierno, todo lo que el enemigo quiera traer a tu vida, a tu familia, a tu ministerio, tomar autoridad. ¿eh? Si le dijeres, échate en el mar y no dudares en tu corazón, la duda contamina la fe, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Lo que digas te será hecho. Por tanto te digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis. Y os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, hay una condición. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone, les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Jesús en este pasaje nos establece los parámetros o las reglas, como usted lo quiera decir, de este juego, de este juego de la fe, de este juego de ser un hijo de Dios. Esto es algo tan serio, tan importante, que cuando miramos estos detalles nos damos cuenta que me falta. La palabra de Dios es el espejo del alma. Y Jesús dice estos cuatro elementos: la fe, tomar autoridad, o sea, pasar del clamor a la guerra. Porque muchos nos pasamos, Señor, pero mira la situación, Señor, pero dame, pero nunca tomas la autoridad que ya Dios te ha dado. Si Cristo pagó por todo ya en la cruz del Calvario, ¿qué nos falta? Tomar autoridad, reprender con toda la fe, toda la certeza de que Dios está contigo, de que el Espíritu Santo está contigo, es tu ayudador, es tu maestro. Tomar autoridad, pasar del clamor a la guerra. Esto indica que tenemos que hacer una guerra espiritual. Y esta no se hace solo con la mente ni clamando, solamente un clamor. Debemos hablar con autoridad, no gritar, no es necesario gritarle a los demonios, es necesario ordenarle al demonio que sea, que salga fuera en el nombre de Jesús, porque todo lo que tú digas será hecho. No dudar en tu corazón, porque la duda contamina la fe, la duda nos paraliza. Y Santiago en el capítulo 1 dice que el que dude no piense que va a recibir nada de parte de Dios. Perdona. Mire, hizo una advertencia al Espíritu Santo y perdona. Y cuando estés orando, perdona. Porque hay un estorbo a tu oración si no has perdonado. ¿Cómo podrás recibir todo lo que tienes? El cuarto elemento que Jesús establece aquí es perdonar o pedir perdón o perdonarte a ti mismo. Es importante. En esto consisten las reglas del verso capítulo 7. Permanecer en él y, del verso 7. Capítulo 15 de Juan, verso 7. En esto consiste estas reglas espirituales. Reglas espirituales. Permanecer en él y en su palabra. Bendito sea el Señor. Así que hasta aquí vamos a dejar este estudio. En la parte cuarta estaremos hablando del fruto del Espíritu con que podemos glorificar al Padre. En esto es glorificado mi Padre, el verso 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo capítulo, el cuarto capítulo, estaremos viendo un misterio poderoso. Un misterio profundo y poderoso. ¿Cómo nosotros podemos glorificar al Padre solamente por el fruto, no con el don? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, nos lleva a la redención.
programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad.